Perfecto. ¿Tienen tienen dudas, preguntas, comentarios, contribuciones? Tal vez, pero no sé si sea el momento adecuado para... es sobre los ADPs o el que A quiero ver. empezar a desarrollar. Eh, Me llamó mucho la atención esta idea de formas de gobierno como descentralizados. No sé si, bueno, Ajá, precisamente estaba como intentando hacer una especie de análisis, una case study de cómo se vería ajá, un sistema de gobierno, eh, obviamente antifrágil, pero lo quiero terminar de proyectar a algo tipo descentralizado, algo como encontrar un punto intermedio entre lo que sería una federación y una confederación. Eh, pero, bueno, o sea, eso es como a lo que voy, solamente que todavía no he tenido el tiempo de ajustar bien las ideas y terminar de explicarlas. Lo que planeo hacer precisamente es, evidentemente, hacer un par de chats con la inteligencia artificial y y ver si puede generar algo así como un proyecto tentativo o algo así, un esquema. No sé cómo presentar las ideas que vayan a salir ahí. Yo creo que para allá va mi duda, ¿no? O sea, es como cómo presentar el okey, resultado. está muy interesante. De hecho, les debo una presentación sobre justamente ese tema de gobernanza y de estructuras sociales, ¿verdad? Se las voy a hacer Creo que sí. y voy a voy a tratar de incluir también estos artículos de Tom Fraser, de Teotihuacán y complejidad en Teotihuacán. Creo que está bastante interesante ese tema. Em, o sea, la idea de justamente de qué significa un gobierno antifrágil, eh, es como la pregunta que está tratando de contestar Nassim en este nuevo texto de escala política. Les voy a pasar la última versión que yo tengo para que le echen un ojo. Ahorita vamos a repasar un par de cosas de eso, pero justamente, mira, el tema está en que cuando uno piensa en estos problemas y piensa en diseñar cosas de este estilo, para empezar, caemos como muy rápidamente en nuestra visión estándar de reduccionistas y tratamos de pensar en términos de control, de diseño y de control. Pero recuerden que las sociedades humanas son sistemas complejos adaptativos, no son susceptibles de ser predecibles, no son susceptibles de control y no son susceptibles de diseño. Podemos hacer cosas más bien como desde una perspectiva ecológica y más bien cómo construimos el nicho de una organización social que sea antifrágil, ¿no? Va mucho más para allá el asunto. Entonces, lo primero es que es difícil no caer en el enfoque reduccionista. Lo otro es que es muy fácil también pensar cuando uno cae en el enfoque reduccionista, obviamente si piensas en términos de control, estás poniendo una función de objetivo o varias funciones de objetivo, e inclusive si lo haces multiobjetivo y con restricciones, de todas formas, en algún momento tú estás seleccionando la función objetivo o las funciones objetivo y las restricciones, ¿no? Acuérdense que todo problema de optimización objetivo con restricciones se puede convertir en un problema de optimización multiobjetivo, ¿no? Entonces, sea cual sea la versión que quieras tomar, pero en algún momento tú decides cuáles son esas funciones objetivo, ¿no? Entonces, eso, pues, es todo un tema, porque normalmente eso nos inclina hacia las ideologías, ¿no? Entonces, para no caer, lo primero es que deberíamos evitar caer en el reduccionismo y la visión de diseño y control. Pero también es muy, muy importante el evitar y, digamos, tener como autocontrol alrededor de la selección de los objetivos, de las restricciones o de los principios orientadores que queremos utilizar. Sí, Daniel. Cuando habla cuando habla de control, está haciendo
referencia a control centralizado, ¿verdad? Porque al final del día, todo tipo de sistema necesita tener mecanismos de control, como es la base fundamental de sistemas de controles, ¿no? Puede haber control Ajá. distribuido que es un control, pero no necesariamente control centralizado, ¿no? Ujú. Un control distribuido sería un control menos frágil que un control centralizado. Pero en cualquier instancia, pensar en control en principio, es un enfoque reduccionista. Ahora, hay, si vas yendo como del control centralizado tradicional, muy reduccionista, pues te vas moviendo al control descentralizado y, y lo más cercano todavía dentro de una perspectiva reduccionista de lo complejo sería tener control antifrágil. Es algo que ha estado trabajando mucho mi colega Christian Axeiner. Hay una plática en la escuela de física, en la escuela de física y matemáticas aplicadas a la ecología, la FISMATECOL. Les voy a pasar la liga. Hay una plática como de una hora en donde hace una buena introducción de eso. En nuestro paper de Nature Complexity también viene y de ahí ven las referencias y hay un par de referencias muy específicas de control antifrágil, por ejemplo, para robots que se tienen que mover en ambientes complejos donde hay incertidumbre, por ejemplo, cosas como con neblina, dificultad, o sea, ambientes en los que el robot tiene dificultad para saber qué es lo que está alrededor de él, ¿no? Y también control antifrágil alrededor del tema de movilidad, este, cosas como tipo semáforos y este tipo de aspectos de movilidad. Entonces, vean esa referencia, se la voy a poner de todas formas a rato. Creo que esa puede ir muy en el sentido de lo que tú quieres. Entonces, digamos, dentro de la visión reduccionista de lo complejo, lo más reduccionista pues sería el control central, luego control distribuido, luego control antifrágil, que el control antifrágil de cierta forma, digamos que está incorporando algunos aspectos de control distribuido y podrías tener inclusive control antifrágil distribuido, ¿no? Digamos, varias entidades distribuidas de control en donde su propia estructura de control es está pensada para generar antifragilidad. Eso en general sigue la idea básica de complejidad de sistema de el balance entre procesos que generan orden y procesos que generan aleatoriedad. En la versión de control antifrágil de Christian, aunque él normalmente no lo pone así, pero para mí es muy evidente que es así, pues está siguiendo un criterio de diseño de control que sigue el principio de criticalidad a la Kaufman. Entonces, lo que ellos hacen es que tienen como dos grandes loops de control, uno de respuesta lenta y uno de respuesta rápida. Y entonces cuando trabajan conjuntamente estos dos loops, efectivamente logran emular una respuesta que se parece a una respuesta antifrágil, ¿no? No es completamente un enfoque antifrágil total, porque la antifragilidad en principio no obedece a un sistema de control. Ahora, aquí es, tiene muchos bemoles, ¿no? Em, parte de, no- ubican la teoría de la anticipación o sistemas anticipatorios. Ah, caray, no, no me suena. Ok. Los sistemas anticipatorios fue una propuesta ay, se me va el nombre. A ver, denme un segundo y les digo de quién es. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Stop share. Denme un segundito. Ya lo tengo aquí a la mano. Que de hecho va a haber un congreso de sistemas anticipatorios en la facultad en abril. Entonces búsquenlo por ahí. Es parte de las actividades que realiza el grupo de filosofía de la computación de la facultad. Se los voy a poner ahorita en el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat?
Más chat. Ok. Hay dos conferencias, una grande como de teoría de la computación, que es más adelante como en octubre, y una que es ahorita en abril, que es solamente de sistemas anticipatorios. Es un tema muy bonito porque eh, parte de como de las propiedades, digamos, muy diferentes de los sistemas vivos, es que son anticipatorios. Y creo que es Rosen, a ver. Mm, ok, ¿dónde está? Conferencia, eventos. Hasta aquí. Ajá, de Robert Rosen. Lo que él propuso es que los sistemas vivos no solamente responden al entorno, sino que además generan estructuras internas de modelación que permiten predecir qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar en el entorno, y al predecir qué es lo que va a pasar en el entorno, entonces pueden anticiparse, ¿no? Entonces, eso es clarísimo que eso lo hacemos los humanos, y es clarísimo que lo hacen un montón de seres vivos, y en principio lo que Rosen plantea es que lo hacen todos los sistemas vivos, que todos los sistemas vivos eh, este, tienen mecanismos anticipatorios a través ¿cómo se llama? De una modelación interna. Entonces, pero eh, ha habido como toda una división y debate en torno a cómo aproximarse a esas ideas de Rosen. Y de hecho, la hija de Rosen habla de que su padre tenía como una aversión a esta forma reduccionista de estudiar a los sistemas complejos, ¿no? Entonces, evidentemente hay una forma reduccionista de estudiar sistemas complejos. Por ejemplo, cuando tratamos de predecir qué es lo que va a ser un sistema complejo, ¿no? Entonces hacemos un modelo, digamos un modelo basado en agentes, y entonces, ¿no? Y volvemos un poco como a las nociones de a las nociones de, de predicción, modelación, control, ¿no? Como restringir Eh, la realidad al modelo que se nos ocurrió inventar y nada más considerar predicciones que dan por ejemplo, el modelo, ¿no? esa- exactamente, ¿no? Y obviamente tu modelo, pues como sabemos, por ejemplo, imagínate que tu modelo está basado en datos, ¿no? Pero tú sabes que si el ambiente real en el que está ocurriendo el fenómeno está dominado por colas gordas, y tú, por ejemplo, le diste datos en una escala de tiempo pequeña en comparación a la escala de tiempo del proceso, pues entonces no estás viendo los eventos extremos, ¿no? Y al no ver los eventos extremos, pues entonces estás modelando al sistema complejo lejos de sus colas gordas. Entonces estás dejando de lado pues partes muy, muy importantes de la complejidad del sistema, ¿no? Entonces, cuando hacemos una aproximación reduccionista a los sistemas complejos, tenemos este tipo de problemas y este tipo de limitaciones. Sin embargo, pues no, bueno, o sea, no quiere decir que esté completamente mal, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden decir justamente así. Déjenme, voy a cambiar la presentación de lo que les iba a dar hoy. ¿Dónde está? Ok, creo que. eh, entonces, hay una parte que es esta, de cómo lo estudiamos, pero hay otra parte de el sistema complejo adaptativo puede estar inmerso en un ambiente, suficientemente simple, o puede estar inmerso en un ambiente complejo. Entonces tienes como dos cosas que están jugando ahí. Una es eh, tu visión epistemológica o metodológica de cómo te aproximas, y por otro lado un aspecto epistemológico de el sistema complejo, cómo está en relación al entorno. Y entonces pueden haber combinaciones entre el entorno y el sistema complejo, en donde es válido e inclusive hasta deseable utilizar una aproximación reduccionista del sistema complejo. Pero puede haber otras combinaciones que no, ¿ok? Entonces,
En el caso de lo que tú estás queriendo ver, ¿no? De sistemas sociales y de gobernanza y ese tipo de cosas, justamente lo que está tratando de hacer Nassim es no partir como de una visión reduccionista, sino partir de una visión compleja del sistema complejo social. Y por otro lado, también está tratando de digamos, de evitar el uso de la selección sesgada de principios de diseño, porque, por ejemplo, ¿cómo exactamente quieres articular? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de control distribuido quieres ocupar? ¿No? ¿Cuáles van a ser las reglas? Si lo piensas un poco, eso seguramente te va a traer problemas de índole. eh, no sabía que hay un seminario de sistemas anticipatorios. Órale. Y probablemente está ligado a ese evento, ¿no? O al mismo grupo, me imagino yo. Eh, Entonces, ahí lo que es como clave es darse cuenta de que para evadir esa selección sesgada hay que invocar primeros principios. Entonces, a lo que voy. Esta parte del sistema de control antifrágil de Christian, aunque ellos no lo ven así, normalmente no lo dicen así, está utilizando el principio de criticalidad de Kaufman, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en estos sistemas distribuidos, exactamente cómo los vas a distribuir y demás, pues tendrán como que seguir también principios universales de los sistemas complejos, ¿no? Entonces tendrás que pensar como en términos de escalamiento, ¿no? De leyes de potencia, del principio de criticalidad de Kaufman. Y entonces, esas deberían, o sea, esos propiedades fundamentales y esos principios propuestos de los sistemas complejos deberían ser tus, tus reglas o tus principios de diseño para proponer tu sistema de control centralizado, distribuido, mixto, etcétera. ¿Me explico? Entonces, en realidad, por ejemplo, un sistema de control completamente distribuido podría ser más frágil que un sistema mixto que tiene una buena combinación de una parte de control centralizado contra una parte de control distribuido. Ejemplo de eso es efectivamente, por ejemplo, la respuesta a las pandemias. Por un lado, eh, digamos, desde una visión anticipatoria, un control central como la Organización Mundial de la Salud hace que las cosas sean muy lentas, ¿no? Porque toda la información tiene que llegar a ellos y analizarse y demás, y luego emitir un análisis y entonces regresan la información y entonces la gente puede empezar a actuar. Es un proceso muy lento. En cambio, un control distribuido la gente podría darse cuenta de que hay una enfermedad que se está propagando rápidamente y si tienen una cultura adecuada sobre la epidemiología, por ejemplo, las propias comunidades podrían empezar a implementar mecanismos de, este, de higiene como tapabocas, como limitar el contacto, cuarentenas a gente que entra y sale. ¿Me explico? Y eso podría ser una reacción muy rápida, mucho más rápida que la del control central. ¿Ok? Entonces, en esa primera instancia de respuesta rápida o inclusive de visión anticipatoria, el control distribuido es superior. Pero, pero, ¿qué pasa si realmente necesitas, por ejemplo, distribuir grandes cantidades de dinero para, como pasó, para la implementación expedita de vacunas contra un patógeno nuevo? ¿O realmente necesitas imponer lockdowns fuertes? Difícilmente ese tipo de cosas las vas a poder lograr con el control distribuido. Necesitas casi casi como que de a fuerza de un control centralizado que obligue al sistema a moverse hacia lugares en los que el sistema quizás no quiere ir. De hecho, es una de las muy pocas razones por las cuales tiene sentido un estado, un gobierno estatal, para poder hacerle frente a ese tipo de emergencias colectivas en donde el bienestar colectivo entra en conflicto con las libertades y el bienestar individual, y entonces el Estado tiene que imponer
cierto tipo de estrategias para salvaguardar el bien de la mayoría. ¿Me expliqué? Entonces, no necesariamente el control distribuido de la sociedad es mejor en todos los casos que un control centralizado. No siempre control centralizado es mejor. Entonces, tu selección de uno o el otro, pues aunque no lo veas así, es una elección de ideología. Tienes ciertas ideas o ciertos principios ideológicos que te hacen pensar que uno es mejor que el otro. Pero si en lugar de eso tú utilizas las propiedades fundamentales de los sistemas complejos y los principios propuestos de los sistemas complejos, diría, inmediatamente se te vendría a la mente pensar en que lo que necesitas es un mix. Necesitas un mix de control central y control distribuido para poder alcanzar criticalidad, ¿vale? Entonces creo que eso es el espíritu que está detrás de justamente la visión de Nassim en escala política. Él no lo ve tanto en términos de sistemas complejos, sino que lo ve en términos de las consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas que implican en los principios de diseño de las estructuras de organización social, ¿va? Entonces, son como dos caminos por los cuales llegar como al mismo tipo de división, la más matemática del lado de las distribuciones de colas gordas o la más física teórica por el lado de los sistemas complejos, pero convergen porque al final de cuentas pues son eh, estructuras al menos compatibles, coherentes y quizás hasta como isomórficas, ¿no? Eh, ¿Contesté tu pregunta, Daniel? Sí, sí, más o menos. O sea, me ayudó mucho con la dirección. No estoy aún enteramente seguro de la mejor forma de presentar las ideas, pero yo creo que eso, conforme vaya desarrollándolas, van a ir respondiéndose solitas, tal vez. Ya mejor que tenga algo Es más. correcto. Y ahí, ¿sabes qué puedes hacer? Utilizar como un metauso de la inteligencia artificial. Entonces, ponle a ChatGPT, o sea, dile en un prompt, dile, ChatGPT, vas a usar el rol de un experto en estos temas que está diseñando un escenario de aprendizaje basado en problemas, en donde quiero que consideres estas ideas y entonces esto que estamos hablando, ¿no? Los sistemas complejos son así, tacatá, estos principios, hay que evitar el enfoque reduccionista de la complejidad, este, dentro de lo posible hay que buscar no tener una visión de control, o si es de control, entonces ir como en este crisol de sistemas de control, desde el control normal a control distribuido, control mixto, control antifrágil distribuido, control antifrágil mixto, ¿no? Y quiero que en principio me ayudes a diseñar un escenario que permita al estudiante ver cómo estos principios de complejidad y las distribuciones de colas gordas ponen limitaciones y orientan a- al diseño de lo que podría ser una sociedad más antifrágil y quiero que me produzcas un escenario de aprendizaje que, que, que induzca, eh, que induzca el entendimiento de estos conceptos, de estos principios, tacatá, y le dices que lo haga, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo, si te das cuenta, es justamente el darle como los principios de diseño de tu ABP a la IA para que ella te dé unas primeras semillas, ¿no? Entonces te puede dar unas semillas, no, ese escenario no me gustó, y por ejemplo, quiero que me muestres un contraste más así, o un contraste más asado, o qué pasaría si esto, qué pasaría si aquello, quiero que pongas más atención en esta parte, me interesa más que el estudiante pueda, a partir del ABP, generar un modelo computacional, ¿no? Entonces, en esta interacción con la inteligencia artificial, te van a empezar a salir diferentes escenarios de ABPs, y entonces tú ya puedes ir, digamos, utilizar a la IA como una especie de laboratorio de ideas, ¿no? Em, Digo, así como ahorita estamos dialogando, lamentablemente no tenemos la oportunidad de dialogar tantísimo, tanto tiempo como quisiéramos, ¿no?
Entonces, en lugar de que tengas a un profe a la mano o algunos amigos muy interesados, super ñoños que quieran estar hablando de matemáticas aplicadas y complejidad ¿no? Y diseño de materiales pedagógicos, que es difícil que te encuentres gente así y además que tengan tiempo, ganas y que se puedan encontrar, ¿no? En lugar de eso, pues ocupas a la IA, ¿no? Entonces, la IA en este sentido se convierte como en ese interlocutor que más que resolverte las cosas, te está ayudando a pensar. ¿Sí se han dado cuenta que muchas veces las pláticas y justo estas sesiones de dudas y preguntas son una forma de ayudar a pensar al otro? O sea, en realidad no te estoy resolviendo tal cual lo que quieres, Daniel, ¿no? Ni te estoy dando ya el producto terminado. Pero de esta interacción que estamos teniendo, te estoy ayudando a pensar o repensar y a orientar lo que tú querías y traías en la mente para poder, para poder llegar a tu objetivo. Creo yo que ese es el uso adecuado de la inteligencia artificial. No es para hacer un outsourcing de nuestro pensamiento, no es para hacer que haga nuestro trabajo, es para ocuparla como un match body, ¿no? De hecho, es un término que ha estado acuñando últimamente Terence Tao en torno al uso de inteligencia artificial en matemáticas y al potencial que tiene para hacer como demostraciones automatizadas o demostraciones asistidas. Entonces, a mí me encantó ese término que utilizó como un mat body, ¿no? Como alguien con el que puedes hablar, que no te va a resolver el teorema, pero que es suficientemente inteligente y suficientemente, que tiene suficiente conocimiento matemático como para hacerte preguntas adecuadas o darte respuestas que te ayuden a pensar, y entonces se convierte en una herramienta de, como un laboratorio de ideas, ¿no? Eso es lo que yo creo que podrías orientarlo, Daniel. Creo que ese es como el metaproceso que deberías tratar de implementar. Va, 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 va. Muchas gracias. Va, para allá voy entonces. Ahora, ya que tocamos ese tema, voy a cambiar tantito la presentación de lo que tenía yo pensado para ustedes. Y en estos 20 minutos les quiero presentar, así como el lado más extremo sería un enfoque reduccionista de lo reduccionista, y el enfoque más a la derecha sería un enfoque complejo de lo complejo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve un enfoque complejo de lo complejo? Si se dan cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de modelación basada en agentes o modelación basada en redes, etcétera, estamos en un lugar intermedio entre una visión reduccionista de lo reduccionista y una visión compleja de lo complejo. Entonces puede ser que estemos teniendo una visión compleja de algo que es simple o que tengamos una visión reduccionista de algo que es complejo en diferentes escalas y por ahí nos andamos moviendo, ¿no? Esa es un poco la forma estándar en que la mayoría de las veces se estudian los sistemas complejos. Ahora, yo me voy a ir completamente a la derecha, ¿sale? Entonces les voy a presentar una idea que estamos trabajando con un mentor y colega amigo de Reino Unido que se llama John Lovett, nuestra colega de psicología Elvia Ramírez, Pablo, mi mentor anterior de astrofísica Sergio Mendoza y otros. También tenemos ahí un buen amigo de Colombia que está trabajando en eso, que le llamamos ecología de lo sagrado, ¿no? Entonces no se asusten con el nombre, no, no es pseudociencia ni nada por el estilo, es el extremo de lo complejo, la visión compleja de lo complejo. Ok. Entonces, ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sip. Va, ok. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de ecología de lo sagrado, lo que estamos tratando de decir es eso que le estoy poniendo con ese nombre como un proceso de antifragilidad intergeneracional. Entonces, lo primero es que, así como en, así como en biología, nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución, nosotros hemos estado pensando que en sistemas sociales, nada tiene sentido si no es a la luz de procesos intergeneracionales. ¿Ok? Entonces, a manera como in a nutshell, o sea, en una cáscara de nuez, la ecología de lo sagrado busca entender la respuesta no lineal convexa de los socioecosistemas que están en complejidad profunda en términos de la viabilidad intergeneracional de sus funciones socioecosistémicas
ante perturbaciones naturales y humanas, que se logra a través de una combinación adecuada, es decir, un buen balance de sistemas lógicos, que son estructuras em, de eh, es, sistemas es de computación, inferencia, modelación y acción. Eso es lo que queremos decir con un CIMA. eh, Lógicos en términos de ciencia y tecnología, estéticos en términos de mitos, artes, la contemplación directa de la naturaleza, lo sagrado, y prácticos como danzas, tradiciones y rituales. Alguien tenía la mano levantada. Sí, perdón, soy yo el molesto. Eh, Cuando habla de socioecosistemas, necesariamente se tiene que estar reducido a... Ok, no, permíteme reformular la pregunta. ¿Qué es un socioecosistema? Evidentemente, la humanidad es un socioecosistema de forma global, pero por ejemplo, Correcto, también colonias de hormigas o otro tipo de colonias, correcto, también socioecosistemas. correcto, Ok, efectivamente. ¿qué no De es un hecho, ecosistema? Por bueno, ejemplo, es que de hecho es un, ajá, dime, perdón. mira, es que en realidad es un nombre muleta. Es un nombre muleta porque hay una cierta tradición en la literatura y en donde la gente entiende justamente a los ecosistemas como la sociedad humana tomada en su integración con los ecosistemas naturales en los que vive, ¿no? Efectivamente, un socioecosistema podría ser una sociedad no humana con su ecosistema, pero en realidad los ecosistemas tienen un montón de especies sociales. Entonces, en realidad, podríamos quitar socio, ecosistema y hablar de ecosistemas. Pero cuando hablamos de ecosistemas, en el imaginario colectivo de la gente, de la gente media, o sea, de la media de la gente, no van a entender lo que estamos queriendo decir en torno a qué es, digamos, las interacciones ecológicas eh, muy biogeoquímicas y, bueno, y la incorporación de interacciones sociales. Entonces, si hablamos de ecosistema, la gente va a entender normalmente solo las interacciones biogeoquímicas. No se le va a venir a la mente que estamos incluyendo las interacciones sociales. Pero efectivamente, serían sociedades humanas y no humanas, y además, todos los ecosistemas en realidad un ecosistema, y el concepto real sería ecosistema. Sí, Daniel. Ok, va, perdón, o sea, yo soy de matemáticas, no tengo nada de background de sistemas Sí. colectivos, ni de ecología, ni de nada de eso, pero entonces podemos entender a un ecosistema como en realidad el resultado o esa propiedad extra que surge cuando tomas socioecosistemas que existen en algún área en particular y juntos crean el resto de, o sea, sí, el resto de la esfera de biodiversidad o lo que sea. Digamos, un bosque es un ecosistema, pero no es Ujú. necesariamente un socioecosistema. Pero si lo empiezas a segmentar en las especies que viven en el bosque, en las estructuras vivas, en las reacciones químicas y todo lo demás, entonces en conjunto sí forman ese ecosistema, ¿no? Socioecosistemas forman el ecosistema. Es que en realidad todo ecosistema es un socioecosistema porque todo ecosistema tiene interacciones sociales. Eh, les iba yo, ya no se las puse, pero em, les iba inicialmente a hablar justamente de cuando empezamos a trabajar en nuestro proyecto de antifragilidad planetaria, que sería, ya lo perdí, sería este paper de acá. Una de las cosas que tuvimos que repensar es qué es un ecosistema. Entonces, esta es la definición típica de ecosistema, así la del libro, que tendría que ver como con una comunidad de organismos vivos que están interaccionando entre ellos y con las componentes no vivas de su entorno. ¿Ok? Y esa es como la definición típica del libro enciclopedia, ¿no? Pero hay muchas preguntas que uno puede decir, ¿no? Por ejemplo, ¿de cuántas especies diferentes son necesarias para constituir un ecosistema? ¿Una especie es un ecosistema? Pues no, porque no tiene interacciones entre otras vivas, pero sí con el entorno.
Entonces, ¿sí le es o no es, no? Una comunidad de árboles de diferentes especies son un ecosistema. ¿Cuál es, qué papel juega, por ejemplo, las dinámicas, la estabilidad? Hay como muchas preguntas que uno puede empezarse a hacer y entonces hay, de hecho, pues una literatura pequeña en biología que se ha planteado la necesidad de reentender qué es un ecosistema. Entonces está este artículo, por ejemplo, de Jackson, donde habla de, de los problemas que tiene la definición de ecosistema y cómo podría ser una mejor definición. Entonces hay una perspectiva ontológica, hay una perspectiva más bien epistemológica, está este otro artículo que ya se los había mencionado, pero creo que no se los he pasado, de las escalas naturales de los ecosistemas, que está muy bueno. Entonces, por ejemplo, aquí una pregunta sería, ¿un árbol es un bosque? ¿100 árboles es un bosque? ¿Cuántos árboles es un bosque? ¿No? Entonces, este artículo trata de responder ese tipo de preguntas. Tiene una cierta metodología especial. De esto, si quieren, después lo vemos con calma, pero a lo que quiero ir es que ya cuando uno se lo empieza a preguntar más en serio, entonces uno empieza a ver como todos estos problemas. eh, Al final llega uno como a esto. Un ecosistema es un sistema termodinámico abierto constituido por una comunidad de organismos vivos en conjunción con las componentes no vivas de su entorno, que a través de sus interacciones restringidas por las condiciones externas se autoorganizan en un estado de criticalidad que lleva a un máximo de disipación de fotones solares y que al mismo tiempo maximiza la información de Fisher del sistema, tratando de alcanzar el mayor nivel de estabilidad a largo plazo, permitiendo la ocurrencia de los procesos ecológico-evolutivos en un espacio geográfico bien definido. Entonces es una primera definición, digamos, updated de ecosistema, en donde lo que estamos pensando es que tenemos algo así como las interacciones biofísicas que están convolucionando con con restricciones fisiográficas que toman lugar y entonces acabas con diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Más adelante empezamos a ver como qué cosa, qué atributos debe tener una buena definición de ecosistema. Entonces agarramos nuestra definición y vamos viendo si cumple con este buen requerimiento de definición y con este y con este y con este. Entonces decimos que sí. Y entonces acabamos como con esta definición de ecosistema. Entonces, para nosotros en este curso, esto es un ecosistema, ¿vale? Si ves esta definición de ecosistema, todo ecosistema involucra interacciones sociales porque todas las especies tienen algún tipo de interacción social. Entonces, la realidad es que todo ecosistema es un socioecosistema, ¿ok? Va, muchas Eh, gracias. pero, Suena bastante interesante. pero, pero si le dices eso a alguien que no tiene idea del tema, pues, pues está difícil, ¿no? Va a estar muy difícil que te siga el hilo. Entonces, en esta primera lámina, en donde estoy tratando de plantear cuál es el objetivo de este tema de ecología de lo sagrado, cuando hablamos de esos ecosistemas, ustedes entiendan ecosistemas bajo esa definición que acabamos de dar y piensen en esto que es como un nombre muleta, ¿ok? ¿Sobre esto alguien tiene dudas o preguntas? Bueno, o sea, yo estoy todavía terminando de digerir la definición de la ecología de lo sagrado porque no sabía lo que era per se el ecosistema, pero No, es que es algo que estamos inventando. ¿No? Es algo que estamos inventando justo en estos meses. Bueno, llevamos como unos 2 años trabajando en ello, pero es algo que está en proceso, ¿no? Entonces, si nunca lo has escuchado es porque pues, no existe. Existe algo que se llama ecología sagrada, que tiene que ver con lo que después voy a hablar más adelante en unas láminas. Pero aquí estamos hablando de algo un poquito diferente. Si ustedes buscan Freaky Ecology, sí van a encontrar algunos papers, específicamente un libro muy bonito, así extremadamente bonito de Berkeley. Vale mucho la pena que por lo menos leyeran el prefacio o el primer capítulo. No me acuerdo cuál de los dos trae lo que quisiera que vieran,
Pero bueno, creo que el prefacio ya lo tiene. Es un libro muy, muy bonito. Si me recuerdan, se los pongo en el chat. Y se dan cuenta que estamos hablando entonces de una respuesta no lineal convexa, o sea, de antifragilidad, ¿no? ¿De quién? De los ecosistemas. Aquí, los ecosistemas. Y en términos de qué, de su viabilidad intergeneracional. ¿Para qué? Para que sigan haciendo lo que tienen que hacer, es decir, mantener sus funciones bajo perturbaciones de todo tipo, naturales y humanas, o sociales, para verlo de una manera más, más extensa. Y aquí metemos un nuevo concepto que no recuerdo si ya lo hablamos en el curso, que son los CIMAS, que es esta estructura de modelación interna a la procesos anticipatorios, eh, de cómputo, inferencia, modelación y acción, y que esos pueden tener varios tipos de salidas. Pueden ser CIMAS que sean lógicos, CIMAS que son estéticos o CIMAS que son prácticos. ¿Ok? Vamos avanzando. Todos los organismos vivos hacen esto. Todos están inmersos en un ambiente informacional, un ambiente que tiene cambios, que evoluciona, que genera estresores y perturbaciones y es fuente de aleatoriedad para el sistema vivo. El sistema vivo, a través de sensores biológicos, el ojo, el oído, etcétera, adquiere datos. Estos datos, a través de alguna estructura biológica, como un cerebro o algo parecido a un cerebro, realizan computación. Entonces, estos datos, a través de este proceso de computación, se transforman en información que después, a través de un proceso de inferencia, se convierten en conocimiento. Y ese conocimiento se utiliza por el organismo para generar un modelo, tomar decisiones y actuar o responder en el medio ambiente. Entonces, esta estructura interna, eh, computacional, cómputo informacional, es lo que llamamos un CIMA. ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Sí, no, a ver, aguante. Barajela, más despacio, por favor. A ver, el CIMA es todo este proceso conjunto de una entidad que recibe información, la computa, la procesa, genera un modelo de la realidad y el feedback que arroja son acciones o son el modelo que está ajustando en función a la información que está procesando. Ambas cosas. Entonces, el sistema vivo está en un ambiente informacional, en un ambiente físico, obviamente también, pero ese ambiente físico, pues genera información. Esa información la pueden adquirir y entonces sí, se cumple este trenecito de datos hacia datos que a través de cómputo generan información, que a través de inferencia genera conocimiento, que a través de modelación permiten actuar. El organismo va a actuar en el mundo real y el mundo real va a responder a sus actos y le va a dar retroalimentación. Esa retroalimentación vuelve a entrar por la flecha de la izquierda, pero también, como tú bien dijiste, esa retroalimentación puede hacer que mejore su propio modelo, ¿verdad? Ajá. Y no nada más, Y, perdón, y conforme entren nuevos datos, va a mejorar su modelo. Y esos datos en parte vienen de los propios procesos intrínsecos del ambiente, pero también provienen del feedback. ok, a ver, una pregunta. Si el feedback también está cambiando al CIMA, ¿no también está alterando el ecosistema en sí? O sea, el Sí, feedback no claro. nada más, ajá, Sí. to- Acuérdense que siempre estamos pensando en una. Aquí ya nos fuimos completamente al extremo de ver de una forma compleja a lo complejo. Entonces, sí, efectivamente, las poblaciones, imagínate que tienes una población grandotota de organismos vivos y que adentro tienen diversidad de cimas. Algunos tienen un cima de un tipo, otros de otro tipo, otros de otro tipo, otros de otro tipo. ¿Sale? Todos están haciendo ese proceso, todos están adquiriendo datos y actuando. Y obviamente cuando actúan, parte de su actuación puede ser modificar el ambiente. Por ejemplo, los castores, ¿no? Los castores modifican los ríos para que los ríos les den las, las condiciones que ellos necesitan para vivir. Entonces sí, es todo un proceso coevolutivo de todos contra todos. Sí, Daniel. perdón, a ver, no estoy seguro de que estoy entendiendo bien el concepto de CIMA. Entonces, ¿puede que un individuo pertenezca a más de un solo CIMA?
No, más bien, tienes una población de individuos. Así, el concepto sería, tienes una población de individuos. Ahora, por diferentes razones, por ejemplo, variabilidad en las capacidades de adquisición de datos o variabilidad en el cerebro, en las capacidades de computación, de inferencia, o variabilidad en la historia anterior de modelos anteriores que tiene el sistema, ese organismo vivo particular, diferentes individuos podrían tener dentro diferentes cimas, Ah, porque ok. tienen diferentes capacidades de adquisición de datos, diferentes capacidades de cómputo, diferentes capacidades de inferencia y diferente historia de modelación. Ahora, si tú tomas un montón de esos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿los pongo a competir de la manera más general posible? ¿Cuál va a ser el mejor cima? O bueno, ¿cuál van a ser los cimas que van a perdurar con el tiempo? Si yo puedo competir a muchos individuos y algunos unos tienen dentro un cima A, cima B, cima C, ¿no? Muchos. Con el tiempo, si los pongo a competir, ¿cuáles van a sobrevivir y cuáles van a predominar? Pero eso ni siquiera depende de... Eso depende de la supervivencia del individuo que estamos analizando. O sea, porque los IMAs, Claro, claro, claro. Los cimas están atados a la biología del individuo, ¿no? El individuo tiene, tiene un sustrato material que le permite tener un ojo específico con ciertas características específicas, le permite tener un cerebro específico con ciertas características específicas y además va a actuar en el medio ambiente. El medio ambiente involucra cuánto puede comer, si se lo van a comer otros o no, con quién se va a parear, cuándo se va a parear, cuántos hijos va a tener, cómo los va a cuidar, etc, etc. Y obviamente en el proceso ecológico evolutivo, el individuo va a heredar características de su cima, porque su cima en parte está determinado por su sustrato biológico específico. ¿Se entiende? ajá, sí, sí, sí. Creo que hasta ahí sí. Entonces yo tengo individuos y los individuos van a estar haciendo lo que hacen todos los individuos vivos. Comen, pelean, dejan descendencia, o sea, hacen lo mismo que hace cualquier organismo vivo. Solamente que algunos tienen un cima particular y otros otro cima particular. Con el tiempo, si los pones a competir y dejas pasar mucho tiempo, y vuelves a observar a tu población, ¿qué cima crees que sea predominante? El más antifrágil. O al menos el que sobrevivió durante más tiempo con el individuo que sobrevivió, ¿no? O que dejó más descendencia. Pero en términos generales, sobrevivir más y dejar más descendencia, que esa descendencia sobreviva, ¿qué significa? Que tuviste mayor capacidad de acción y además que actúas de una manera acertada la mayor cantidad de veces, ¿no? Y que evitas morir, que evitas que se mueran tus hijos, ¿no? Evitas acabarte los recursos. Entonces, si te das cuenta, este CIMA, como al final de cuentas se traduce en acciones, y esas acciones son las que implican si comiste o no comiste, si te comieron o no te comieron, si tuviste descendencia o no, si tu descendencia sobrevivió o no, pues al final del día, pues ¿cuál van a ser los CIMAs que van a sobrevivir y van a predominar en la población? Pues los que hicieron mejor ese proceso. Eso es la antifragilidad. Y ya de manera más directa aquí en medio, ¿qué otro concepto conocemos de complejidad en donde la computación y la inferencia sean máximos? La criticalidad. Entonces, los organismos que están más cerca de la criticalidad tienen cimas más antifrágiles y eso traducido a sus procesos ecológico-evolutivos reales en el mundo real, pues los llevan a sobrevivir, a dejar descendencia y a transmitir su cima. Entonces, con el tiempo, los cimas predominantes pues van a ser los más antifrágiles. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuáles son los cimas más antifrágiles? Entonces, vamos a acabar ahí con esa pregunta a la clase y solamente la vamos a posicionar con estos dos escenarios. ¿Cuál va a ser el cima más antifrágil para un medio ambiente suficientemente simple que implique, por ejemplo, pocas variables, poca aleatoriedad,
que el ambiente produce patrones que son reconocibles, que hay poca no linealidad, ¿ok? Es un escenario de un ambiente que produce información suficientemente simple. O un ambiente que tiene muchas variables, alta variabilidad, tiene fenómenos no lineales, etcétera. Entonces tenemos un ambiente simple y un ambiente complejo. En el ambiente simple, ¿cuál va a ser el cima más antifrágil? En el ambiente complejo, ¿cuál va a ser el cima más antifrágil? A lo que los voy a tratar de convencer es que esta diferencia de ambientes produce dos categorías de cimas distintos, que es lo que estamos tratando de decir acá. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra misión para las siguientes clases, el pensar justamente en estos términos. Entonces, quédense con, con, con esa idea y la vamos a continuar en la siguiente clase. Hoy es miércoles, el viernes no hay clase, el lunes es festivo. eh, Esta creo que va a ser esta presentación de lo sagrado, creo que es la última presentación que quiero hacer como tan conceptual. Y luego vamos a ver un poquito más, algunos aspectos un poco más técnicos del libro de Taleb. Entonces, si pueden empezar a leer, creo que es el capítulo 3, avancen, ¿no? Vayan avanzando en la lectura del capítulo 3 del libro de Statistical Consequence of Fat Tails, que está en Arxiv y creo que ya también se los puse en la plataforma. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues varias, pero creo que por hoy no más. Ok. Recuérdenme que les comparta la presentación, esta nueva presentación. Y obviamente, pues les estoy introduciendo muchos conceptos nuevos, entonces vean los videos o al menos una vez más para que puedan como hacer pausa en donde, o reescuchar algunas partes que sean claves y traigan dudas para la siguiente clase, ¿no? Pero si se dan cuenta, estamos transitando hacia una parte bien bonita de la complejidad que casi nadie ve. Entonces, tienen como la primicia ustedes.